Muchos investigadores cometen el error crítico de afirmar que un tratamiento es efectivo simplemente porque el promedio de su muestra es mayor al del control. En ciencia, un promedio sin una prueba de significancia es solo una anécdota, no un dato. Hoy vamos a desglosar la prueba de T-de-Student para muestras independientes. Al finalizar este video, dominarás no solo el cálculo, sino la lógica inferencial necesaria para determinar si una diferencia observada es estadísticamente significativa o producto del azar. Soy Luisa y hoy abordaremos la estadística desde el rigor que tu investigación merece. Primero, estableceremos los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Segundo, desarrollaremos un caso práctico de comparación de dos métodos de enseñanza. Y tercero, interpretaremos el valor y el tamaño del efecto para dar una conclusión científica sólida. Antes de aplicar la fórmula, debemos validar si los datos son aptos para una prueba paramétrica. La prueba T-de-Student no es universal. Requiere el cumplimiento de tres pilares fundamentales. Primero, independencia de las observaciones. Los sujetos de un grupo no deben influir en el otro grupo. Segundo, normalidad. La variable dependiente debe seguir una distribución normal en ambos grupos. Esto lo validaremos con pruebas como Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. Tercero, homocedasticidad o igualdad de varianzas. Si las varianzas difieren significativamente, deberemos aplicar la corrección de Welch. Para que esta clase sea efectiva, trabajaremos con un caso de estudio real. Supongamos que estamos evaluando el impacto de un nuevo software de simulación en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería. El escenario. Tenemos dos grupos independientes de 10 estudiantes cada uno. Es decir, N1 es igual a 10 y N2 es igual a 10. El grupo A, de control, utilizó métodos de estudio tradicionales, mientras que el grupo B, experimental, utilizó el software de simulación. La variable dependiente es la calificación en un examen estandarizado sobre 20 puntos. Observen los datos. A simple vista, el grupo B parece tener un mejor desempeño, pero como científicos no podemos concluir nada sin verificar la dispersión y la probabilidad de que esta diferencia sea aleatoria. Primero, definamos nuestras hipótesis. La hipótesis nula, o sea, HO, significa que no hay diferencia significativa. Y la hipótesis alternativa, HA, existe una diferencia significativa. Estableceremos un nivel de confianza del 95%, es decir, alfa es igual a 0.05. Antes de proceder al cálculo de T, es imperativo validar los tres supuestos fundamentales. Omitir este paso invalida cualquier resultado posterior. Primero, vamos a validar la independencia de las observaciones. Garantizamos que los estudiantes del grupo A no tuvieron contacto con el software ni con los estudiantes del grupo B durante el periodo de estudio. Cada dato es una unidad de información aislada. Segundo, veamos la normalidad. Debemos verificar si los datos de ambos grupos provienen de una población con distribución normal. Dado que nuestra muestra es pequeña, o sea, n es menor que 50, la prueba de elección es Shapiro-Wilk. El supuesto de normalidad es crítico. La prueba de Shapiro-Wilk evalúa qué tan bien se ajustan nuestros datos a una distribución normal mediante el estadístico W, donde XI son los datos ordenados y A sub I son coeficientes tabulados. Para aplicar esta prueba, primero debemos ordenar los datos. Después, calculamos las diferencias extremas. Como tercer paso, aplicamos los coeficientes. Luego, elevamos al cuadrado. Y por último, dividimos por la suma de cuadrados que calculamos antes. Un valor W cercano a 1 indica normalidad. Al contrastar 0.917 con la tabla de valores críticos para n igual 10, el valor P es mayor que 0.05. Por tanto, el grupo A es normal. El mismo proceso se aplica para el grupo B. Veamos ahora la homocedasticidad,
o sea, la igualdad de varianzas. El primer paso, debemos calcular las medias y las varianzas muestrales. Repasemos los datos de nuestros grupos de 10 estudiantes y calculemos su variabilidad. La fórmula de la varianza muestral la estamos viendo en pantalla y aplicamos el mismo procedimiento al grupo B. Ahora, validemos si las varianzas son iguales con la prueba de Leven. La lógica es simple. Calculamos la desviación absoluta de cada dato respecto a su media y realizamos un análisis de varianza sobre esas dos desviaciones. La prueba T estándar asume que las varianzas de ambos grupos son iguales. Para esto usamos la prueba de Leven. Si el valor P de Leven fuera menor a 0.05, tendríamos varianzas desiguales y deberíamos usar la T de Welch. Si realizamos una prueba T sobre estas nuevas variables ZA y ZB y el resultado no es significativo, o sea, P mayor que 0.05, significa que las desviaciones no son diferentes entre sí. En nuestro caso, P es igual a 0.58, confirmando la homoscedasticidad. Con los supuestos validados, procedemos al cálculo final. Como las varianzas son homogéneas, usamos la varianza combinada. En la pantalla podemos ver el cálculo de la varianza combinada. Y finalmente, calculamos el estadístico T. El estadístico T se define como el cociente entre la diferencia de las medias y el error estándar de la diferencia. Observemos la fórmula. El numerador representa la señal, o sea, la diferencia que queremos probar. Y el denominador representa el ruido, es decir, la variabilidad de los datos. Si la señal es suficientemente mayor que el ruido, nuestro valor T se alejará de 0, entrando en la región de rechazo de H0, o sea, de la hipótesis nula. Ya tenemos nuestro estadístico calculado, o sea, T es igual a 5.38. Pero, ¿contra qué lo comparamos? Necesitamos un valor de referencia, llamado valor crítico. Para hallarlo, requerimos dos parámetros, el nivel de significancia, alfa, y los grados de libertad, GL. Vamos a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad representan el número de valores en el cálculo final de una estadística que son libres de variar, en una prueba T para muestras independientes con varianzas iguales. ¿Por qué restamos el 2? Porque al calcular la desviación de cada grupo estamos gastando un grado de libertad para cada media muestral que hemos estimado. Por lo tanto, nuestro modelo tiene 18 grados de libertad. Vamos ahora a la determinación del valor crítico. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Ahora debemos consultar la tabla de distribución T de Student. Para ello definimos dos criterios. Primero, el nivel de significancia alfa. Usaremos el estándar científico de 0.05, o sea, un 5% de riesgo de error. Y segundo, el tipo de prueba. Como nuestra hipótesis alternativa es bilateral, es decir, μA es diferente de μB, usamos una prueba de dos colas. Esto significa que repartimos el error en los dos extremos de la campana, 0.025 en cada lado. Al cruzar la fila 18 con las columnas de 0.05 en la tabla, obtenemos nuestro valor crítico, que es 2.101. Este es el muro que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Veamos ahora la regla de decisión final. La regla es matemática y estricta. Si la T calculada es mayor que la T crítica, se rechaza la hipótesis nula H sub O. Y si la T calculada es menor o igual que la T crítica, no se rechaza la hipótesis nula. Como nuestro valor calculado es 5.386, es significativamente mayor que el umbral de 2.101. Cae profundamente en la región de rechazo. La probabilidad de que esta diferencia de 3 puntos entre grupos se deba al azar es menor al 0.01%, o sea, P es menor que 0.001.
podemos afirmar con total rigor científico que el software de simulación funciona. Un error común en investigadores es celebrar un p-valor menor a 0.05 y detenerse ahí. Sin embargo, la significancia estadística puede ser engañosa, especialmente con muestras muy grandes. Por eso debemos calcular la D de Cohen, que mide la magnitud de la diferencia en términos de desviaciones estándar. Si el p-valor nos dice que la diferencia existe, el tamaño del efecto nos dice si esa diferencia es importante en la práctica. La fórmula del tamaño del efecto es la que estamos viendo en pantalla, donde S sub P es la desviación estándar combinada, la raíz cuadrada de la varianza combinada que calculamos en la sección anterior. Vamos a aplicarlo a nuestros datos. Recuperemos nuestros valores anteriores para realizar el cálculo. Primero, calculamos la desviación estándar combinada y sustituimos en la fórmula nuestros datos. Luego, hacemos la interpretación de la magnitud. Jacob Cohen estableció umbrales para interpretar este valor. 0.20 es un efecto pequeño. La diferencia es real, pero difícil de notar. 0.50 es un efecto medio y 0.80 es un efecto grande. Nuestro resultado es 2.40. Esto es lo que en estadística llamamos un efecto masivo. Significa que la media del grupo que usó el software está a más de 2 desviaciones estándar por encima del grupo de control. Para que lo visualicen mejor, un D de 2.40 implica que el 99% de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores notas que el estudiante promedio del grupo de control. Aquí es donde el investigador puede decir con total seguridad que su intervención no es solo estadísticamente significativa, sino que tiene un impacto transformador. La prueba T-STUDENT es la piedra angular del análisis comparativo. Sin embargo, recuerda que su validez depende enteramente del cumplimiento de sus supuestos y de una interpretación ética de los resultados. No busques hackear tus datos, busca entender el fenómeno que los números intentan explicar. Si este nivel de detalle técnico te ha sido útil, házmelo saber en los comentarios. ¿Tienes dudas sobre cómo interpretar la prueba T en tu propia tesis? Escríbela abajo y la analizaremos.